Nueva balacera en Rosario. También comentábamos que las estaciones de servicio cerrarán, ya anunciaron durante la madrugada. Está Carlos Del Frade, que es colega, periodista, está allí en Rosario. Carlos, ¿cómo va? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Buenas tardes, un gusto hablar con ustedes. Bueno, esta nueva balacera, la violencia continúa, es una espiral de violencia. Ahora ya anunciaron que van a cerrar de noche las estaciones de servicio. Todo esto porque me imagino que debe haber bandas recorriendo la ciudad en moto, ¿no? Sí, tal vez con motivos diferentes, creo que ahí hay que hacer la diferencia. Lo de las estaciones de servicio no parece tener una explicación vinculado a lo que ha aparecido últimamente como pauta de comportamiento, que eran balaceras a cambio de extorsión y protección para desarrollar cualquier tipo de negocio, cosa que empezó a hacerse tristemente famoso y reiterativo a partir del año 2017 en adelante, fundamentalmente en la zona de Rosario. Lo de las estaciones de servicio da la sensación que es una intimidación pública, es decir, una especie de terrorismo rantifuso, meter miedo, especialmente a horas del acto electoral del día domingo. Me parece que no hay que descartarlo, eso forma parte de algo que estaba en la cabeza de los dos principales líderes narcos que hoy están presos, por un lado Alvarado y por el otro lado el Guille Cantero. Eso no hay que descartarlo dentro de las 4 balaceras que han sufrido las estaciones de servicio, que como vos bien decís, van a cortar servicio de 22 a 6 de la mañana los días del fin de semana, pero después lo de la financiera y enfrente una casa de venta de ropa, quizás probablemente tenga más que ver con una interna de la barra brava de News, de acuerdo a lo que había aparecido hace algunos meses también atrás. Pero esas son más conjeturas, pero lo cierto es que la cuestión de la enorme democratización de las armas en la vida cotidiana de muchísimas rosarinas, de muchísimos santafesinos en general, es uno de los negocios que hay que parar, hay que cortarlo, porque evidentemente eso es lo que después te lleva al tránsito de consecuencias peores. Lo que llama la atención, Carlos, y vos decís la barra brava de Newell's o de Rosario, o la barra brava de Newell's concretamente, pero también uno se empieza a preguntar si no son estas financieras las que consiguen lavar el dinero proveniente del menudeo del tráfico. No, eso sí. Lo que pasa es que en este caso no aparece, por lo menos en un principio, vinculada a la financiera directamente. Claro. De hecho, en las financieras ha comenzado a haber allanamientos, porque me parece que allí se ha despertado parte del Poder Judicial, porque claramente el negocio, tanto del contrabando de armas como el narcotráfico, son circulación de dinero. Claro. Entonces, una tanqueta de gendarmería no puede parar una transferencia de dinero, ni un cambio de divisas. Eso se va con decisión cuando todos los sectores políticos, especialmente los que gobiernan, van en contra del lavado de dinero. Y efectivamente lo que vos decís, balacera contra financieras, es muy improbable. Por eso creo que por la geografía y por cómo están contadas las crónicas periodísticas, quizás tenga que ver con alguna interna no resuelta todavía en una barra que después del año 2010, cuando es el asesinato de Roberto Pimpi Camino, que era el último líder conocido de la barra de News, justamente en los tiempos de Eduardo López, ahí empezó una pelea por el liderazgo del paravalancha, como se dice habitualmente, que todavía no está saldado. Y eso, por supuesto, está en la cancha chica de fútbol y en la cancha grande de la realidad. Ahí estamos viendo ahí la imagen de cuando en una balacera para una moto, dispara, ¿no? Tipo sicario, ¿no? Contra determinado lugar, una propiedad, ¿no? Y digamos, es un combo mortal, ¿no? Cuando tenés narcomenudeo, tenés barra brava, interna, plata negra, armas sueltas. Es realmente un cóctel mortífero. Sí, yo lo que creo que igualmente este cóctel mortífero tiene un ingrediente básico con el cual no se podría hacer ningún cóctel: el lavado de dinero. Totalmente. Sobre eso se corta todo lo demás. Por eso es tan importante ir sobre la circulación del dinero y no sobre la consecuencia, porque aún hoy, con más gendarmes en las calles, con más policías en las calles, estas cosas no se detienen, porque siempre se encuentra el espacio y porque además, lamentablemente, los nichos de corrupción de las fuerzas de seguridad, tanto nacionales como provinciales, generan ciertos paréntesis, ciertas zonas liberadas para generar este tipo de cuestiones, que, insisto, me da la sensación que tiene más que ver
con la proximidad de las elecciones y generar un clima de desestabilización bastante considerable, que ya en su momento lo habían dicho, sobre todo porque habían tomado conciencia que no iban a salir nunca más de la cárcel. Ahora, uno se pone a pensar, y vos sabés que yo coincido con vos mucho en esto, que si la justicia no se despabila, empieza a ver cómo es la circulación del dinero negro, no hay manera de cortar el narcomenudeo, no hay forma. No, porque lo que después vemos es el reciclaje de gente que después, por un montón de condiciones de desigualdad muy marcadas, terminan siempre siendo una mano de obra que termina siendo reemplazada por otra. Claro. Por eso yo siempre pongo el ejemplo, tal vez no sea el mejor, especialmente para los grandes artistas que son los titiriteros, pero haciendo esa salvedad, el problema siempre es que estamos tratando en las consecuencias donde están los títeres. El problema son los que mueven los hilos, los titiriteros de todo esto, que son generalmente delincuentes de guante blanco y que incluso están por encima de los que están presos, que tienen poder de fuego, que son asesinos, que tienen mucho poder económico, pero son los últimos eslabones de una cadena de comercialización sobre la cual, y ahí reside el drama nuestro, no sabemos quiénes son los eslabones medios y superiores que están por encima y que permiten que esas financieras se abran. Recordemos que no hace mucho tiempo atrás, uno de los principales empresarios de la ciudad de Rosario, que saltó a la fama con un desarrollo primero inmobiliario, que después fue director de Terminal Puerto Rosario cuando estaba nada menos que Vicentina a cargo, y ahora terminó preso porque lavaba dinero de un narco peruano radicado en Rosario. Es toda una parábola individual que explica también la historia rosarina de los últimos 15 años, en donde, en definitiva, entre desarrollo inmobiliario para que la gente no viva, sino para que se hagan departamentos vacíos, Terminal Puerto Rosario y todo lo que tiene que ver con Vicentín y narcotráfico, todo conduce a la facilidad del lavado de dinero. Carlos, te mando un fuerte abrazo, gracias como siempre, un abrazo enorme. A ustedes, hasta cualquier momento. Chao, gracias.